entramos a una sección que va del capítulo 16, versículo 18, hasta el capítulo 18, versículo 22, donde se describen distintos oficios en lo que podríamos llamar la sociedad teocrática, digamos, ¿no? En el pueblo, ¿no? Pero considerada la sociedad como una monarquía teocrática. La sección se refiere principalmente a los órganos de poder en la comunidad, o sea, a los jueces, al rey, los levitas y los profetas. ¿Eh? Ya van a ver, cuando vayamos leyendo, que hay una interrupción en el capítulo 16, del versículo 21 hasta el 17, versículo 7, que contiene normas sobre el culto y la apostasía, ¿sí? Rompiendo un poco la unidad de esta sección. Aunque basada en formas e ideas que son tradicionales, bueno, como siempre, refleja la reforma que vamos a encontrar en el segundo libro de los Reyes, en la reforma de Josías. Vamos a empezar a leer los primeros versículos del 18 al 20. En cada una de las ciudades que el Señor tu Dios te dé para tus tribus, pondrás jueces y escribas que dicten sentencias justas en favor del pueblo. No tergiversarás el derecho, no harás acepción de personas, ni te dejarás sobornar, porque el soborno ciega los ojos de los sabios y pervierte las palabras de los justos. Tu deber es buscar la justicia, solo la justicia para que tengas vida y poseas la tierra que el Señor tu Dios te da. Bueno, en el versículo 8 aparecen jueces y escribas. Este versículo ya había sido anticipado de algún modo en el capítulo 1, versículos 15 al 18. Sin embargo, ahí los casos difíciles eran encomendados a Moisés, mientras que aquí son encomendados a los sacerdotes levíticos. Aparece el juez, la palabra sofet en hebreo, y el sacerdote levítico, tanto el juez como el sacerdote levítico, prolongan la función judicial que el sacerdocio tenía en realidad en la confederación de las tribus, en la famosa anfictionía. Sobre el tema del escriba, el sóter, su función en el esquema deuteronomista, esto ya lo dijimos anteriormente, y tal vez, entonces, por lógica, en la época de Josías, parece ir bastante más allá de la mera función de escriba. De hecho, en el capítulo 20 del libro del Deuteronomio me refiero, y en el capítulo 31 van a aparecer ubicados después de los jefes de las tribus y de los ancianos. O sea que evidentemente tenían una relevancia más importante. El versículo 19 contiene una serie de breves leyes basadas en el código eloísta, que venimos mencionando, de Éxodo capítulo 23. ¿Qué es lo que está pasando acá? Están ubicadas en este nuevo contexto, y entonces ahora esas viejas leyes quedan relacionadas o aplicadas a los jueces. Aquellas leyes que aparecían en un contexto más general, acá quedan circunscritas al tema de los jueces. Entramos en esta interrupción que les mencionaba, lo que va del versículo 21 del capítulo 16 hasta el versículo 7 del capítulo 17. Lo vamos a leer todo junto. No plantarás ninguna clase de árbol para tenerlo como poste sagrado junto al altar que dediques al Señor tu Dios. Tampoco erigirás piedras conmemorativas porque el Señor tu Dios las detesta. No sacrificarás al Señor tu Dios ningún animal del ganado mayor o menor que tenga un defecto o cualquier clase de imperfección, porque eso es una abominación para el Señor tu Dios. Si en medio de ustedes, en una de las ciudades que el Señor tu Dios te dará, hay un hombre o una mujer que hace lo que es malo a los ojos del Señor tu Dios y quebranta su alianza, porque va a servir a otros y a postrarse delante de ellos, delante del sol, la luna o todo el ejército del cielo, contrariamente a lo que yo te he ordenado, y el hecho llega a tu conocimiento, realiza una minuciosa investigación. Y si es verdad que la cosa es así, que se ha cometido semejante abominación en Israel, saca a las puertas de tu ciudad al hombre o a la mujer que hayan cometido ese delito y apedréalos hasta que mueran.
para que alguien sea condenado a muerte se requiere el testimonio de 2 o más testigos. Nadie será condenado a muerte en base al testimonio de uno solo. Los testigos serán los primeros en levantar la mano contra él para hacerlo morir, y después todo el pueblo hará lo mismo. Así harás desaparecer el mal de entre ustedes. Bueno, a partir entonces del capítulo 16, versículo 21, siguen 3 breves prohibiciones cultuales en la típica forma apodíctica en que se formulaban estas leyes. Es raro que estén ubicadas en este lugar, por eso algunos opinan que irían mejor después del capítulo 12, versículo 31, donde se advierte al pueblo contra los cultos cananeos, un texto que ya hemos analizado. Es muy probable que procedan de una época bastante anterior a la época de Josías, estas leyes, ¿no? La sección que arranca en el versículo 2 del capítulo 17 hasta el versículo 7 es la cuarta de una serie que comienza en el capítulo 13, versículo 1. Digamos, acuérdense, ya lo dijimos desde el principio y lo fuimos repitiendo, que el Deuteronomio sufrió un montón de adiciones y de correcciones y de desajustes. Bueno, los vamos señalando a medida que van apareciendo. Tal vez fue trasladada aquí entonces como una norma para los jueces. Fíjense en el discurso que aparece de forma directa en primera persona entre los versículos 4 al 7. Si el hecho llega a tu conocimiento, ¿sí? Como dirigida directamente a la persona del juez, la indicación. En el versículo 6, al no haber un sistema para la determinación de un crimen, el papel de los testigos, obvio, era de mucha importancia. De ahí la insistencia en el número y en la indicación, además, de que no podía ser uno solo, de que ellos tenían que ser los primeros en ejecutar la sentencia, ¿no? Después venía todo el pueblo atrás, pero ellos tenían que ser los primeros en ejecutar. O sea, tenían que hacerse cargo de la denuncia que estaban formulando. Seguimos con la lectura ahora dentro del capítulo 17, entonces, del versículo 8 al 20. Si te resulta demasiado difícil juzgar un pleito por homicidio, por reclamación de derechos, por lesiones o cualquier otra causa que se haya suscitado en tu ciudad, subirás hasta el lugar que el Señor tu Dios elija y te presentarás a los sacerdotes levitas y al juez en ejercicio. Tú les expondrás el caso y ellos te harán conocer la sentencia. Deberás ajustarte a lo que ellos te digan en el lugar que elija el Señor, tu Dios, procediendo en todo conforme a sus instrucciones. Procederás de acuerdo con la decisión que ellos tomen y con la sentencia que pronuncien, sin apartarte de lo que ellos te indiquen ni a la derecha ni a la izquierda. El que obre presuntuosamente, desoyendo al sacerdote que está allí para servir al Señor tu Dios o al juez, ese hombre morirá. Así harás desaparecer el mal de Israel. Y cuando el pueblo se entere, sentirá temor y dejará de obrar con presunción. Cuando entres en el país que el Señor tu Dios te dará, cuando lo tomes en posesión y vivas en él, si alguna vez dices, voy a poner un rey para que me gobierne como todas las naciones que están a mi alrededor, pondrás un rey elegido por el Señor tu Dios que pertenezca a tu mismo pueblo. No podrás someterte a la autoridad de un extranjero, de alguien que no pertenezca a tu pueblo. El rey no deberá tener muchos caballos, ni hacer que el pueblo regrese a Egipto con el pretexto de aumentar su caballería, porque el Señor tu Dios ha dicho, no regresen nunca más por ese camino. Tampoco tendrá muchas mujeres para que su corazón no se desvíe, ni acumulará oro y plata en cantidades excesivas. Cuando tome posesión del trono real, hará escribir en un libro para su uso personal una copia de esta ley conforme al texto que conservan los sacerdotes levitas. La tendrá a su lado y la leerá todos los días de su vida para que aprenda a temer al Señor su Dios, observando todas las palabras de esta ley y poniendo en práctica estos preceptos. De esa manera no se sentirá superior a sus hermanos y no se apartará de estos mandamientos ni a la derecha ni a la izquierda. Así prolongarán los días de su reinado, él y sus hijos en medio de Israel. Bueno, los versículos 8 al 13 se refieren a casos excepcionales de lo que podríamos llamar
delitos civiles que debían ser resueltos entonces en el santuario central. Los asuntos ordinarios obviamente eran atendidos a nivel local por los ancianos. De esto tenemos un montón de testimonios a lo largo del texto. El tribunal central, cuya decisión era inapelable, a ver, para que nos entendamos, una suerte, como en nuestro caso, de una Corte Suprema de Justicia, estaba formado por varios sacerdotes levíticos y un juez que prestaban en realidad servicios por un periodo de sesiones según un orden determinado, y por un periodo incluso determinado. Esta participación del sacerdocio levítico en la administración de la justicia aparece ya en el primer libro de Samuel, en el capítulo 7, versículo 16, en el capítulo 8, versículo 2, y también durante el reinado de Josafat, según el testimonio que vamos a encontrar en el segundo libro de las Crónicas, capítulo 19. Pero, ¿por qué estoy haciendo estas aclaraciones? Porque en el reinado de Josías probablemente esto también entró como en una etapa de reorganización. Esto también fue revisado en esa época. En el caso de los reyes, tal cual lo que dice en el versículo 14, en el contexto de la reforma de Josías, la institución de la monarquía necesitó un fuerte replanteamiento, ¿no? La monarquía había quedado absolutamente desacreditada en esa época. Había quedado relacionada con la apostasía, especialmente en los casos de Salomón y Jeroboam. Por esa razón, entonces, es que la tradición deuteronomista justifica la institución solo en la medida en que conserve puramente su carácter carismático, ¿no? Y por eso todas estas prescripciones de que sea del pueblo, que sea elegido por Dios, etcétera, etcétera, ¿no? Lo que sigue, los versículos 14 al 20, no es tanto una ley, sino más bien un aviso, ¿sí? Es posible que tenga conexión con el libro de los derechos y los deberes del rey, depositado por Samuel en el santuario de Mishpá, con ocasión de la elección de Saúl, el primer rey de Israel. En el primer libro de Samuel, capítulo 10, versículos 24 y 25, miren lo que dice. Samuel dijo a todo el pueblo: ¿vieron al que ha elegido el Señor? No hay nadie como él en todo el pueblo. Y todo el pueblo lanzó una ovación gritando: ¡viva el rey! Esto en el contexto de la elección de Saúl, ¿no? Y en el versículo 25 dice: Samuel expuso al pueblo el derecho de la realeza y lo escribió en un libro que depositó delante del Señor. Luego Samuel despidió a todo el pueblo y se fue cada uno a su casa. Evidentemente, esto debe estar relacionado con este texto. Dice también más adelante: como todas las naciones que están a mi alrededor. La frase es típicamente deuteronomista, ya había aparecido varias veces en el capítulo 6, en el capítulo 13, volverá a aparecer también en el libro de los jueces, y especialmente, bueno, en el primer libro de Samuel, capítulo 8. En el versículo 16 de nuestro texto, para un pueblo acostumbrado al transporte a través de asnos y camellos, el caballo era más bien símbolo del orgullo, ¿sí? Entonces por eso es que se rechaza. Lo mismo que el volver a Egipto. Los contactos con Egipto fueron particularmente intensos durante la monarquía unida y volvieron a suscitar el viejo problema del peligro de la idolatría y el sincretismo religioso, ¿no? La mezcla de religión de Yahvé con otros cultos. Además, después de la muerte de Josías en batalla, ni más ni menos justamente una batalla contra los egipcios, Judá estuvo por un breve tiempo bajo su dominio. Esto está consignado en el segundo libro de los Reyes, en el capítulo 23, del versículo 29 al 35. Entonces, con Egipto no se quería saber absolutamente nada. De ahí este rechazo que aparece en nuestro texto. El versículo 17 está prácticamente describiendo y condenando la conducta de Salomón, con este tema de que el rey no podía tener muchas mujeres. Acuérdense que Salomón tuvo 1000 mujeres, dice concretamente,
300 esposas y 700 concubinas, dice el, el libro de los Reyes, ¿no? Y en el versículo 18, vieron que aparece el tema de una copia de esta ley. Bueno, como ya lo dijimos en la introducción, ya ni se deben acordar, de aquí fue tomado el nombre griego del libro, ¿no? De aquí surge la palabra Deuteronomio que le da nombre. Aparecen los sacerdotes levíticos. En este versículo también se confirma la especial importancia de los levitas o sacerdotes locales como responsables de la ley. Y finalmente, en el versículo 20, el texto termina recordando la íntima conexión que existió desde el principio entre la monarquía y la alianza. Entramos en el capítulo 18, vamos a leer del versículo 1 al 8. Los sacerdotes levitas, o sea, toda la tribu de Leví, no tendrán parte ni herencia con los israelitas. Ellos se alimentarán de las ofrendas destinadas a los sacrificios y de la herencia del Señor. Por lo tanto, esta tribu no poseerá una herencia en medio de sus hermanos. Su herencia es el Señor, como Él mismo se lo ha declarado. Los derechos de los sacerdotes sobre las personas que ofrecen en sacrificio un animal del ganado mayor o menor son los siguientes. Se dará al sacerdote la espalda, las quijadas y el estómago. También le darás las primicias de tu trigo, de tu vino y de tu aceite, y las primicias de la esquila de tu ganado menor. Porque el Señor tu Dios eligió al sacerdote y a sus hijos entre todas tus tribus, para que siempre estuviera en su presencia y oficiara en nombre del Señor. Si un levita que reside en cualquier parte de Israel se traslada por voluntad propia de una de tus ciudades al lugar que elija el Señor, su Dios, podrá oficiar allí en nombre del Señor como todos sus hermanos levitas que están en la presencia del Señor. Y comerá una porción igual a la de ellos, además de lo que obtenga por la venta de sus bienes patrimoniales. Bueno, el Deuteronomio no distingue entre levita y sacerdote, nos vamos dando cuenta a medida que vamos leyendo el texto. Esto queda bien claro por el frecuente uso del término sacerdotes levíticos, como una totalidad. Todo da a entender una situación en la que los sacerdotes están como diseminados por las ciudades, a la manera, para poner algún ejemplo de donde sacamos esta idea, ¿no? Del levita de Belén que vamos a encontrar en el libro de los Jueces capítulo 17, o también realizando tareas en santuarios locales, como el caso de los hijos de Elí, que va a aparecer en el primer libro de Samuel, en el primer libro de Samuel, en el capítulo 2. Esta particular realidad daba lugar, evidentemente, entonces, como a una desigualdad económica que obligaba a encomendarlos a la caridad del pueblo, al menos en algunos casos, ¿sí? Pero entonces la legislación tenía en cuenta esta situación. En el versículo 1 se habla de las ofrendas destinadas a los sacrificios. Como se indica en los versículos 3 y 4, este derecho correspondía al sacerdocio de cada santuario mucho antes de la reforma de Josías. Y también se alude a los diezmos que se les debían pagar por ley. Esto había aparecido en el capítulo 14, versículo 28, ¿se acuerdan? En el versículo 2 se habla de su herencia es el Señor. Bueno, en varios salmos aparece esta terminología. Por ejemplo, concretamente en el Salmo 16, versículo 5. Es probable que este tipo de aclaraciones provenga de manos levíticas, ¿no? Fíjense lo que dice el Salmo 16, versículo 5. El Señor es la parte de mi herencia y mi cáliz, tú decides mi suerte. Bueno, este tipo de expresiones es normal. En el versículo 3, con respecto a lo que dice el versículo 3, en el libro del Levítico, capítulo 7, versículo 31, y en Números 18 y 18, que son textos más tardíos, las porciones que se le daban a los sacerdotes aparecían como más generosas. En el primer libro de Samuel, capítulo 2, versículo 27 al 36, tenemos una descripción de cómo la escasez, la indigencia, la pobreza, como quieran llamarle,
a veces inclinaba a los sacerdotes locales al soborno. El relato de lo que hicieron los hijos de Elí, en ese caso, muestra a las claras cómo era esta situación, ¿no? En los versículos 6 al 8, aquí se establece que todos los levitas pueden en principio prestar sus servicios en el santuario central. Otra vez aparece la famosa expresión esta, en el santuario que elija el Señor, y participar entonces de las ofrendas que se realizaban allí, ¿no? Pero en la época de Josías, según el segundo libro de los Reyes, capítulo 23, no existía esta posibilidad por la oposición del clero del templo, que era de origen sadoquita. A ver, esto requiere una aclaración demasiado extensa. Ya lo vamos a ver más adelante cuando nos metamos en la historia deuteronomista. Aclaro lo necesario para que al menos se entienda algo. En la época en que asume como rey Salomón, en medio de todas unas intrigas tremendas, hay como un conflicto de intereses entre dos sacerdotes del templo de Jerusalén. Uno, Abiatar, de lo que iba a ser el templo de Jerusalén, ¿no? Porque el templo fue construido por Salomón, pero de los sacerdotes en la época, uno que se llamaba Abiatar y otro que era Sadoc. Bueno, Sadoc era políticamente partidario de que se nombrara como rey a Salomón. Por lo tanto, va a ser el que va a prevalecer. Y entonces los descendientes de Sadoc, que más adelante serán los saduceos estos, van a ser los que se queden con la mayor cuota de poder dentro del sacerdocio. Los sacerdotes descendientes de Abiatar serán considerados como el clero menor. Luchas de poderes, como las hubo y las habrá siempre en todos los ámbitos. Bueno, pero la aclaración que estamos haciendo tiene que ver con esto que ocurrió obviamente mucho tiempo después. Pensemos que en la época de Josías estamos incluso después de la época de Salomón, entonces ya esto estaba definitivamente establecida, esta división de categorías en esa época. Algunos opinan que el texto pudo referirse el texto el nuestro digo, pudo referirse originalmente solo a la celebración de la Pascua, ya que el término alaj es un término técnico que significa subir para una fiesta. Entonces, estaría detrás de esto la costumbre de la subida en peregrinación al templo de Jerusalén. Entonces, por eso que el contexto podría ser este. En el versículo 8, el final de este versículo es oscuro, no se entiende muy bien a qué se refiere con esto de los bienes patrimoniales de los levitas, justamente los que no tenían parte ni herencia en el pueblo y no tenían territorio como tribu. Por lo tanto, no se entiende qué significa.